Hola a todos y todas. En esta videoclase trataremos el tema 2 de análisis dimensional en el tema más grande de la clase 13 de convección natural o transferencia de calor por convección natural. El objetivo de aprendizaje es aplicar análisis dimensional a las ecuaciones de continuidad, conservación de momentum y conservación de energía en medios no isotérmicos. Entonces, si nosotros comenzamos del análisis dimensional, recordamos que nuestro objetivo va a ser encontrar números adimensionales que nos permitan medir o cuantificar cuáles son los fenómenos de transporte dominantes en una situación física en particular. Comenzamos con la ecuación de continuidad, que en su forma dimensional y su forma adimensional se obtienen las siguientes ecuaciones y consideramos el cambio de variable que aparece más abajo, donde x tilde es igual a x dividido L sub 0, donde L sub 0 es un largo característico, y tilde y z tilde se definen de manera similar, t tilde es un tiempo dimensional que se define como el tiempo dividido L0 partido B, que eso es la escala física de tiempo. Un término de derivada sustancial adimensional, un gradiente tilde adimensional como el largo característico al n, donde n es la operación el orden de la derivada, n igual 1, 2, 3, etc., por el gradiente o el operador diferencial aplicado n veces, y el vector velocidad adimensional va a ser v tilde y se va a definir como el vector de velocidad dividido una velocidad característica v sub 0. La presión modificada adimensional se va a definir como una diferencia de presión máxima, una diferencia de presión P menos P sub 0, donde P sub 0 es una presión de referencia, dividido en término ρ por V sub 0 al cuadrado, que representa fuerzas inerciales. La temperatura gorro adimensional se va a definir como la temperatura menos una temperatura de referencia, dividido una diferencia de temperatura de referencia, que típicamente es la diferencia de temperatura máxima. El término phi sub b, que tiene que ver con la generación de calor por disipación viscosa, gorro es el adimensional, va a ser el término dimensional por el largo dividido la velocidad al cuadrado. Y recordamos que la presión modificada es la presión menos la presión hidrostática. Entonces, si miramos la ecuación de conservación de momentum, tenemos que para un caso de transferencia de momentum y calor, o transferencia de momentum en un medio no isotérmico, tenemos el término de acumulación de momentum, va a ser igual a las fuerzas de presión más el transporte de momentum por fuerzas viscosas. Aquí aparece un menos, pero realmente es un más. O sea, el término en general es T menos T barra multiplicado por ese menos va a generar un término de fuente de momentum por fuerzas bollantes. Si se aplica análisis dimensional a la ecuación de conservación de movimiento en un medio no isotérmico con la aproximación de Boussinesq, que aquí también mu es constante porque se asume que las variaciones de temperatura son bajas y no afectan a la viscosidad, se obtiene la forma adimensional de la conservación de momentum, donde aparece que la acumulación de cantidad de movimiento más el término convectivo, eso viene en la derivada sustancial, va a ser igual a la suma de las fuerzas de presión más las fuerzas viscosas caracterizadas por el número dimensional 1 partido Reynolds más las fuerzas buoyantes caracterizadas por el parámetro dimensional el número de Grashof dividido el número de Reynolds al cuadrado. Ya vamos a ver en la próxima diapositiva que es el número de Grashof, que ya se introdujo durante la clase presencial, pero lo recordaremos. Multiplicado por el vector de aceleración de gravedad dividido la aceleración de gravedad, el valor escalar, o la norma del vector, por una diferencia de temperaturas, ojo aquí, adimensionales. La diferencia entre la temperatura dimensional en un punto específico y la temperatura promedio.
o temperatura de referencia, a partir de la cual se define la fuerza boyante. Se puede aplicar el mismo análisis a la ecuación de conservación de energía en su forma de grande o forma sustancial. Este término de la izquierda es la acumulación de energía más el transporte convectivo, va a ser igual a la transferencia o el transporte de calor por conducción térmica más la generación de calor por disipación viscosa. En forma adimensional, el término de transferencia de calor por conducción va a escalar con 1 partido Reynolds por el número de Prandtl. Y el término de generación viscosa va a escalar con el número de Brinkmann dividido el número de Reynolds por el número de Prandtl. Este Reynolds por Prandtl vamos a ver en la próxima diapositiva que es el número de Peclet y de una u otra manera representa la razón entre el transporte de calor por convección, ya sea forzado o natural, y el transporte de calor por conducción. Para la ecuación anterior y para poder llegar a esas expresiones adimensionales es necesario realizar algo de álgebra. Esas formas que mostramos son una de las posibilidades de hacer el análisis dimensional en las ecuaciones de Navier-Stokes con el término de Boussinesq o de continuidad, momentum y energía. Esa es la de momentum, ¿sí? Y se puede aplicar análisis dimensional a continuidad, momentum y energía, pero típicamente lo difícil de encontrar la forma dimensional es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, para lo cual hay que escoger una velocidad característica v sub 0. Entonces en la siguiente tabla se muestran distintos casos de convección forzada, mixta, es decir, forzada y natural, convección natural, cuando hay una velocidad relativamente alta, podría ser mayor a la escala de milímetros por segundo, y caso B, cuando hay una velocidad muy baja, en el caso de flujo reptante. Entonces, una forma para el término mu, partido ρ es 0L0, y cada uno de los términos que aparecía en la ecuación, en las ecuaciones de conservación de la diapositiva pasada, si hay convección forzada, esta es la velocidad característica que se debe escoger. ¿Sí? Aquí nótese que para cada uno de los términos se escoge una distinta velocidad característica. Para convección mixta, por ejemplo, si vemos el caso de este término que aparecía en las fuerzas boyantes, cuando hay convección forzada, la convección natural es pequeña, entonces ese término desaparece de la ecuación de conservación, mientras que en convección mixta va a escalar con g el número de Grashof dividido el número de Reynolds al cuadrado, y en convección natural va a escalar con el número de Grashof por el número de Prandtl al cuadrado. Entonces va a depender mucho de cuáles son los fenómenos dominantes. En un caso, por ejemplo, en que hay una agitación muy intensa y un cambio de temperatura relativamente bajo, probablemente vamos a estar en este caso. Se puede considerar convección mixta, ¿sí? Para ser preciso. Sin embargo, si estamos en un caso sin agitación, donde la convección natural domina y es muy pequeña, este es el número con el cual se escala. Entonces aquí también que aparece esta elección, ¿sí? Entonces, en el caso de convección mixta, simplemente y forzada, este v sub 0 va a seguir siendo el término, la velocidad conocida, la velocidad máxima en el sistema en el caso de convección natural. Aquí se sugiere tomar como velocidad característica la difusividad o la viscosidad cinemática del fluido dividido el largo característico, asumiendo que las fuerzas viscosas van a ser dominantes, y en el caso de convección natural tomar este término, ¿sí? Alfa de difusividad térmica, y notando que esto es dimensionalmente consistente porque tanto la difusividad de momentum como la difusividad térmica tienen unidades de metros cuadrados partido en segundo. ¿Sí? ¿Qué son todos los otros términos? Son los grupos adimensionales que aparecían, vamos a volver a la diapositiva atrás, multiplicando cada uno de los términos gobernantes. ¿Sí? Esto que se muestra aquí es solo el caso que corresponde a este cambio de variables y no necesariamente va a ser adecuado para todos los
casos. En el caso en particular que utilizamos fue el de convección forzada, entonces se deben multiplicar los términos que aparezcan de manera consistente en cada una de las ecuaciones de conservación. Sin embargo, muy rara vez se realiza esto a menos que se quiera derivar o hacer un análisis profundo de fenómenos de transporte de un modelo físico. Muchas veces es importante o basta encontrar el valor de estos números adimensionales para tener una intuición de cuáles son los fenómenos de transporte dominantes. En la siguiente tabla vemos los números adimensionales en sistemas no isotérmicos. En la primera columna tenemos la expresión matemática, luego tenemos la interpretación física y finalmente tenemos el nombre del número adimensional. El número de Reynolds se define como la densidad por la velocidad característica por el largo característico del sistema dividido la viscosidad dinámica y representa la razón entre fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. Si este número tiende a infinito, las fuerzas, como por ejemplo en un flujo muy rápido en una tubería muy grande, si ahí el V0 va a ser grande, el L0 va a ser grande y el mu, si es flujo de agua, un flujo muy rápido de un fluido poco viscoso como el agua. Ahí uno puede analizar el sistema despreciando el transporte de momentum por fuerzas viscosas, excepto en la pared. Y en el caso opuesto, si tenemos un caso de un fluido con velocidad de sub cero muy baja, en una tubería muy pequeña, eso va a aumentar en la razón de las fuerzas viscosas. Y una viscosidad muy grande, ahí ese número de Reynolds va a tender a cero y las fuerzas viscosas no se pueden despreciar. Sí se podrían despreciar el transporte de momentum por convección. Eso es del capítulo 1 del curso, transporte de momentum. Todos los números adimensionales que vienen a continuación tienen una relación importante en la transferencia de calor. El número de Prandtl, que se define como mu por C sub p dividido k, es la razón entre la difusividad de momentum y la difusividad de calor. Este es el número de Prandtl y típicamente es un número relativamente bajo, alrededor de 1 o 2 para líquidos, 0,7 para gases y para metales líquidos tiende a ser bastante grandes. El calor se va a transferir mucho más rápido que el momentum en un metal líquido. En el caso del número de Grashof, que se define como G por beta, que es el coeficiente de expansión térmica por la diferencia de temperatura característica por un largo característico al cubo dividido la viscosidad cinemática al cuadrado, representa la razón entre fuerzas flotantes sobre fuerzas viscosas. Este parámetro es importante para casos donde la convección natural es relevante. El número dimensional de Peclet es probablemente uno de los más importantes en general en fenómenos de transporte, porque muestra la razón entre el transporte de calor por convección y el transporte de calor por conducción. Aquí tenemos un caso y se define como Reynolds o Prandtl, que si uno realiza la multiplicación, que algo así como ρ, V0, L0, Cp partido K, o también la velocidad por un largo característico dividido por la difusividad térmica. ¿Sí? Esto es el número de Peclet. Va a ser muy grande en casos donde el transporte de calor por convección es muy alto y va a ser muy pequeño cuando el transporte por conducción es dominante cuando hay una velocidad muy baja. Finalmente tenemos el número de Rayleigh, que, ojo aquí, el número de Grashof no nos permite calcular directamente parámetros de transferencia de calor, sino que nos entrega una medida de una escala de velocidad, por así llamarlo, o la generación. Cuán importante es esta convección inducida por una diferencia de temperatura en cuanto a las velocidades. Pero es el número de Rayleigh el que nos permite entender bien cuánto calor se transporta por convección natural y se define como el producto entre el número de Grashof y el Prandtl, y es el número más complicado de entender porque en el numerador aparece un producto, ¿sí? Fuerzas flotantes por convección de calor, ¿sí? Son cosas diferentes, y en el denominador aparecen fuerzas viscosas, algo relacionado con transporte de momentum, por conducción térmica, que tiene que ver con transferencia de calor. Sin embargo, este número aparece naturalmente cuando uno realiza análisis dimensional de la ecuación de conservación de energía cuando hay convección natural y permite encontrar valores de coeficientes de convección utilizando correlaciones.
Vamos a terminar esta sección con el análisis dimensional del coeficiente de transferencia de calor H. Este análisis es válido tanto para convección forzada y convección natural. A la derecha podemos ver una imagen donde tenemos un fluido que entra a una temperatura uniforme T1, sale a una temperatura promedio de flujo, bulk temperature, T2, la tubería tiene un diámetro D, un largo L, y vamos a llamar que 1 es la entrada de la tubería, 2 es la salida de la tubería. La tubería se calienta con una temperatura superficial constante T0. Esto se logra haciendo pasar un fluido caliente que se condensa por fuera de la tubería y adentro se tiene una tobera para poder mezclar el fluido, cosa de que la temperatura sea uniforme en el radio. Entonces el calor que entra hacia el tubo por la pared va a ser una función del tiempo correspondiente a la integral entre 0 y L y 0 a 2pi en la circunferencia de, ojo aquí, K por dta de R. Así que es realmente menos por menos K por dta de R, o la ley de Fourier aplicada a la pared. En justo la pared, R igual a R por R grande por dθ de z. Recordemos que este R de θ de z es el elemento diferencial de superficie que adecuado para coordenadas cilíndricas cuando estamos recorriendo el manto. Entonces, recordando que este calor va a cambiar con el tiempo, nosotros podemos definir un coeficiente de transferencia de calor como este calor dividido un área característica por delta T. Ojo que este delta T también está dividiendo el Q. Entonces vamos a tener que el coeficiente de transferencia de calor por convección, ojo aquí sub 1, quiere decir basado en la temperatura de entrada del fluido. No siempre es el que vamos a utilizar, pero sí para este ejemplo. Va a ser igual a lo mismo que teníamos antes, dividido el área de la tubería, pi por d por L, por una diferencia de temperatura, ojo aquí, T sub 0 menos TB1, característica. Solo en este caso, esa T sub 0 va a ser constante, porque esta pared se está calentando a una temperatura superficial constante, pero podría variar, ¿sí? Pero en este caso lo vamos a asumir que este H sub 1 de T es válido para toda la tubería. Y tenemos esta situación bien idealizada de un calentamiento con un vapor que se condensa a temperatura constante de pared. Entonces uno puede realizar análisis dimensional de este H sub 1 realizando el siguiente cambio de variables. Se va a definir R tilde como la distancia radial desde el centro de la tubería hasta la pared, dividido el diámetro de la tubería. Y ojo aquí, Z tilde no va a escalar con el largo L, que es lo que uno podría pensar, sino que va a escalar con el diámetro. Entonces Z tilde va a ser Z dividido el diámetro de la tubería y vamos a definir una temperatura dimensional de manera similar a como lo hicimos en la diapositiva 2.1, una diferencia, ojo aquí, esto es súper importante, T tilde hay una diferencia de temperatura local, T menos T0, la temperatura en el centro de la tubería menos la temperatura de la pared en distintos valores de Z a medida que transcurre. Dividido, eso sí, la temperatura máxima que pueda, la diferencia de temperatura máxima que se alcanza en el sistema, que es la temperatura de la pared menos la temperatura del fluido que entra menos la temperatura de la pared, o la temperatura de la pared menos T sub 1, dependiendo de cuál de estas sea positiva. Entonces, al realizar eso, este R se convierte en R tilde igual a un medio, va a aparecer un signo negativo, y este límite de integración se va a convertir en L partido D al aplicar ese cambio de variable en Z tilde, y vamos a notar aquí que va a quedar 1 dividido 2pi L dividido D, o D dividido 2pi por L. Que el Nusselt siempre va a ser una forma de H, que lo calculamos ahí, por L partido K. Entonces, si nosotros tomamos este valor de H, multiplicamos por SL, es el largo característico, así que uno multiplica por el diámetro, no por el largo. Entonces se dividiría ese diámetro, pero va a aparecer otro diámetro cuando uno hace el rescalamiento, y es por eso que queda un diámetro en el numerador. Entonces, esta forma permite calcular el número de Nusselt para cualquier régimen de flujo que tenga las características de la figura. En otra figura puede que sea
algo diferente, puede que dependa del tiempo, pero esta fórmula es tremendamente potente si tenemos una solución numérica, un perfil de velocidad y temperatura bastante complejo, en Python, Julia, MATLAB, etcétera, o si mejoramos, si tenemos la solución completa al perfil de velocidades y de temperatura en dinámica de fluidos computacional. Con esta fórmula también se puede calcular este número de Nusselt. Entonces, pensando en esta aplicación, podemos, a partir de un modelo muy complejo, podemos calcular este número de Nusselt, y ese número de Nusselt nos va a permitir calcular coeficientes de transferencia de calor por convección, tanto natural como forzada, de manera muy sencilla, y podemos utilizarlas en cálculos de servilleta o cálculos a mano para dimensionar distintos sistemas físicos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima videoclase.